El día de hoy vamos a seguir estudiando la propiedad de signo que definimos en la clase anterior para cualquier permutación. Entonces, vamos a ver que tenemos este resultado. Si consideramos una permutación beta en S de n de manera que sea un ciclo, entonces el signo de ese ciclo se puede calcular de manera fácil considerando la longitud del ciclo, quitándole 1, y ese es el exponente al cual elevamos menos 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí está la prueba, y la prueba nos dice, si la longitud del ciclo es 1, quiere decir que la permutación que te tomaste fue justo la identidad. Y en este caso sabemos por definición que el signo de la identidad pues es 1. Y por otro lado, si nosotros hacemos menos 1 a la 0, pues también nos da 1. ¿No? Entonces aquí el resultado es inmediato. Por otra parte, si ahora tenemos un ciclo que tiene longitud mayor o igual que 2, como está aquí, entonces lo que nosotros vimos es que cualquier ciclo de longitud t se puede descomponer como un producto de transposiciones con tantas transposiciones como t menos 1. Entonces, en este caso, tendríamos que beta se puede descomponer como una transposición t1, t2, así hasta t, la longitud de beta menos 1. Por lo tanto, como el signo de una permutación está bien definido por un teorema anterior, tendríamos que el signo de beta sería menos 1 a la longitud de beta menos 1. ¿Sí? Y de aquí se concluye el resultado. Muy bien. Ahora, vamos a ver también este resultado. Si nosotros consideramos alfa una permutación que tiene una factorización completa de esta forma, beta 1, beta 2 hasta beta t, entonces podemos calcular el signo de alfa de la siguiente manera. Nos fijamos en n, que es el índice que nos marca en dónde está alfa, en qué Sn está, y lo que hacemos es quitar es n menos t, donde t es el número aquí de factores que aparecen en la factorización completa de alfa. Y bueno, para probar este resultado vamos a usar justo el lema anterior. Lo que hacemos es considerar alfa una factorización completa de esta forma, ¿sí? Beta 1 hasta beta t, y luego sabemos que el signo tiene una propiedad que es que abre el producto, la composición. Entonces aplicamos justo esa propiedad viendo a alfa de esta forma y lo aplicamos en cada beta. Entonces esto sería igual a este producto de estos signos, donde aquí cada beta i, recordemos que era una factorización completa, y en una factorización completa cada factor es un ciclo, todos son ciclos y son ajenos. Entonces, usando el lema anterior, la primera parte, que sería el signo de beta i, se puede sustituir por menos 1, la longitud de beta i menos 1, y estamos haciendo un producto de un factor elevado a distintos exponentes. Entonces sabemos que eso es igual a tomar el factor y hacer la suma sobre todos los exponentes. Ahora bien, la parte de acá donde aparece la suma, aquí nos aparece la suma de las longitudes de los beta i, se puede sustituir por n, debido a que estamos considerando una factorización completa. Al considerar la factorización completa, todos los elementos entre 1 y n deben aparecer. Entonces esta suma justo nos da n. Y por lo tanto, obtendríamos que el signo de alfa es justo lo que nos aparece aquí, menos 1 a la n menos t. Muy bien. Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos ahora esta permutación alfa, como aparece aquí está la regla de correspondencia de alfa, lo que podemos observar es que alfa se puede descomponer de esta forma. Como este producto de ciclos es una factorización completa de alfa, aparecen todos los factores y son ciclos ajenos, y tenemos justo 6 ciclos, ¿no? Aquí aparecen 6 ciclos, ¿sí? De longitud distinta algunos. Entonces, por el teorema anterior tendríamos que justo el signo de alfa pues sería 12 porque aquí estamos considerando alfa en S12,
¿sí? Y como nos aparecen 6 ciclos, hay que considerar 12 menos 6, ¿no? Entonces sería menos 1 a la 6, que es 1. Muy bien. Ahora bien, veamos el siguiente teorema. Este teorema nos dice que si nosotros nos enfocamos y prestamos atención al conjunto de permutaciones cuyo signo es 1, es decir, las permutaciones que son pares, tenemos que ese conjunto tiene una propiedad muy especial, y es que es cerrado por productos, es decir, por composiciones, y por inversos, ¿sí? Es decir, si tenemos dos permutaciones con signo más 1, entonces la composición de ellas también tiene signo más 1, y si tenemos una permutación par, o sea, con signo más 1, entonces la inversa también es par. Muy bien. Y prácticamente esto se sigue de resultados que ya vimos antes, y una propiedad que mencioné anteriormente, que es de que el signo, la operación signo, abre las composiciones. Entonces, por ejemplo, sabemos que el signo de la identidad es más 1, ¿sí? Entonces 1 sabemos que es par, ¿sí? Entonces, por la proposición que les comenté, sabemos que si consideramos alfa y beta, este producto, sabemos que el signo de alfa por beta, de manera general, es igual al signo de alfa por el signo de beta. Si en este caso tenemos que alfa y beta son pares, ¿sí?, tendríamos que el signo de alfa es 1 y el signo de beta es 1. Y al hacer el producto obtendríamos que el signo de la composición pues es 1. Entonces nos está pasando que la composición de permutaciones pares sigue siendo par. Entonces con esto obtenemos que este conjunto pues se cierra por productos. Muy bien. Y bueno, por último, para hablar sobre los inversos, podemos aplicar esto mismo para alfa y alfa inversa, como aparece justo acá. Entonces, si tomamos este producto, el signo de alfa por el signo de alfa inversa, sabemos por la propiedad que mencioné anteriormente que esto es igual al signo de la composición. Y el signo de la composición, en este caso, como una es inversa de la otra, nos haría el signo de la identidad, que es 1. ¿Sí? Entonces, si alfa es par, tendríamos que este primer término, este primer factor es 1, ¿sí? El signo de alfa es 1. Y para que nos dé justo 1, pues tendría que pasar que el signo de alfa inversa sea 1 también. Por lo tanto, si alfa es par, tenemos que la inversa también es par. Muy bien, pues este conjunto tiene un nombre, es importante comentarlo. El conjunto de permutaciones pares se conoce como el grupo alternante de n elementos, ¿sí? Si estamos trabajando en ese n. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar en ese 4 el grupo alternante queda determinado por este conjunto. Sí, ahí podemos hacer el chequeo considerando todos los elementos y ver todos aquellos que se descomponen como un producto de par de transposiciones, ¿no? Muy bien. Y algo que podemos notar aquí es que en este caso tenemos justo 12 elementos, ¿no?, para A4. Pero este es un resultado que se vale de manera general, como dice esta proposición. Para n mayor o igual que 2, se tiene que el grupo alternante tiene tantos elementos como n factorial sobre 2. Muy bien, entonces veamos a grandes rasgos la prueba. Para n mayor o igual que 2, vamos a probar que hay la misma cantidad de permutaciones pares que de impares. Y lo que hacemos es que si nosotros tenemos ese n y quitamos las permutaciones pares, entonces aquí tenemos que este conjunto serían las permutaciones impares. Y por otro lado, pues sabemos que AN sería el conjunto de permutaciones pares. Para probar que estos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, lo que vamos a hacer es construir dos funciones, bueno, una función biyectiva entre ellas, ¿no? Entonces justo es lo que nos dicen en esta parte.
¿Sí? Entonces vamos a definir la función f que vaya de an en Sn menos an, o sea de las pares a las impares, de esta forma. A una permutación lo que voy a hacer es justo considerar la permutación y multiplicarla a la izquierda por la transposición 1, 2. Ok, bueno, entonces vamos a considerar f dada de esa forma, ¿sí? Que va de an en Sn menos an, tal que una permutación alfa la envía a la permutación 1, 2 seguida de alfa. Bien, ahora, como alfa es par, obtenemos que la función de la derecha, la 1, 2 seguida de alfa, sería una permutación impar, ¿no? Entonces al menos la imagen de cualquier permutación pues sí cae justo en el conjunto que aparece aquí, en el codominio que nos describe f. Muy bien, entonces pensando también de esta forma, podemos definir otra función que vamos a llamar g, que iría de Sn en an y está dada de esta forma también. A una permutación alfa la envío a la permutación que es alfa seguida de la transposición 1, 2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una función, pero ahora va de Sn menos an, es decir, de las permutaciones impares en las permutaciones pares, y está dada por alfa, la envías a 1, 2 seguida de alfa. Y de nuevo, si alfa es una función, es una permutación impar, tenemos que 1, 2 seguida de alfa sería una permutación par. ¿Sí? Por lo que el codominio de esta función g pues está bien definido. Muy bien, y algo que podemos notar, que se sigue de las definiciones de f y de g, es que al hacer la composición, si nosotros hacemos f, f seguida de g, nos da la identidad en an, y si hacemos g seguida de f, nos daría la identidad en Sn menos an. Entonces en efecto esta f es una biyección, y como es una biyección se sigue lo que marco aquí arriba en rojo, que tiene la misma cardinalidad an que el conjunto Sn menos an. Bueno, ahora bien, como tenemos que Sn se puede partir de esta forma, como aparece acá, como la unión de permutaciones pares con permutaciones impares, obtendríamos justo la igualdad que tenemos aquí, ¿no? Sabemos que son conjuntos disjuntos, entonces al tomar la cardinalidad tendríamos que ser la suma de las cardinalidades de los respectivos. Entonces usando lo anterior, usando que f es una biyección, como f es una biyección, sabemos que la cardinalidad de an es igual a la cardinalidad de Sn menos an, ¿sí? Entonces aquí podríamos, en lugar de escribir esto, podríamos escribir como an más la cardinalidad de an, dos veces esto, ¿sí? Que nos daría justo la última igualdad de este lado. Y también por un ejercicio de la tarea, sabemos que Sn tiene tantos elementos como n factorial. Entonces al final, haciendo un pequeño despeje, obtendríamos que n factorial pues es igual a 2 veces la cardinalidad de an, y de aquí obtendríamos el resultado.